Hola, licenciados, maestrantes, qué gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión yo les quiero platicar sobre las fuentes de financiamiento. Considero que si ustedes decidieron estudiar esta maestría, es imprescindible que sepan que es una fuente de financiamiento. Hablar de este tema es remontarnos a los orígenes de los recursos económicos que una empresa utiliza para operar, para crecer, para invertir o para enfrentar contingencias. Pero a ver, la base está. Recuerden que toda empresa necesita una serie de recursos para subsistir en el mercado. Estos recursos son tecnológicos, financieros o económicos, de talento humano o recursos humanos, y estos recursos deben de trabajar unos con otros para que la entidad funcione. En esta ocasión, yo nada más voy a hablar de recursos económicos. En otras palabras, las fuentes de financiamiento son los mecanismos mediante los cuales la empresa obtiene dinero. Existen dos fuentes de financiamiento importantes. La primera, de fuentes internas, es decir, la empresa obtiene recursos de sí misma, o recursos externos, cuando los obtiene de tercero. ¿Por qué es importante hablar de fuentes de financiamiento? Porque uno, sí o sí, estas fuentes permiten la continuidad operativa de la empresa en el tiempo. Es decir, una empresa necesita recursos para pagar nómina, para pagar a los proveedores, los servicios que se necesiten y mantener ya sea el ciclo productivo o el ciclo de operaciones de la misma. También son importantes porque impulsan el crecimiento de la empresa. Sin financiamiento no es posible abrir nuevas sucursales, invertir en tecnología, comprar materia prima, ampliar las líneas de producción o, ¿por qué no?, expandirse a nuevos mercados. Las fuentes de financiamiento permiten tener flexibilidad estratégica, es decir, elegir adecuadamente entre una deuda, entre el capital o las utilidades que genera el negocio y adaptar toda una estructura financiera a esto. Cada fuente de financiamiento tiene un costo, es decir, intereses, dividendos o pérdidas. Una buena combinación de estas fuentes de financiamiento, harán que se maximice el valor de la empresa en el tiempo. ¿Ok? También saber de fuentes de financiamiento nos permite elegir entre diferentes tipos de riesgo, ¿ok? Plazos, tasas de interés. Y por último, las fuentes de financiamiento permiten atraer inversionistas ángeles o diversificar fuentes que ya existen. A ver, pero hasta ahorita van a decir qué está diciendo esta doctora. Miren, se los voy a poner en un ejemplo claro y sencillo. Imaginemos que una pastelería tradicional llamada Dulce Sabor quiere abrir una nueva sucursal y necesita 200,000 pesos para abrirla. Estos 200,000 pesos se van a gastar en remodelar el local, comprar hornos, refrigeradores, enfriadores y la mano de obra inicial. Si necesita la pastelería fuentes de financiamiento, primero va a tener el financiamiento interno o propio, es decir, la pastelería durante años ha venido ahorrando determinada cantidad y cuenta con ella. O fuentes externas, como por ejemplo un crédito bancario, es decir, puede solicitar al banco, cualquiera que sea, estos 200,000 pesos que necesita. Este préstamo va a tener un plazo y va a tener una tasa de interés anual. O también puede ser que se requiera un socio inversionista, es decir, un familiar o un amigo que aporte este capital a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, digámoslo así, que la pastelería tiene que hacer una evaluación. ¿Tenemos fuentes internas o capital propio? ¿Lo pedimos al banco o buscamos un socio? Cada fuente de financiamiento tiene un riesgo, porque por así decirlo, si yo tengo utilidades, estas no van a generar un costo financiero.
pero sí o sí nos limita el dinero. Dos, si elijo el crédito bancario, este sí tiene intereses, pero no me quedo sin dinero. Y tres, si el socio exige, no exige esta devolución, pero sí o sí hay que compartirle las utilidades durante un periodo de tiempo. ¿Me explico? Ustedes, como analistas financieros, deben ayudar a las empresas a decidir qué opción de financiamiento tomar. O también, si son emprendedores o dueños de negocio, deben elegir cuál es la que más les conviene. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan las diferentes fuentes de financiamiento que existen? Primero, porque hay que tomar mejores decisiones financieras. Cada fuente nos va a dar cierto capital, ciertas utilidades, con cierto riesgo, es decir, cada fuente tiene ventajas y desventajas. También conocerlas a profundidad implica elegir la opción adecuada en un momento determinado, según el momento que esté pasando la empresa. No es lo mismo el entorno 2025 que el entorno 2026. También hay que entender que se debe optimizar el costo del capital. El financiamiento nunca va a ser gratis, es decir, cuesta intereses, dividendos y participación. Por lo tanto, hay que elegir cuál es el que menos impacto genera. Una manera de crecer, ya se los decía, es a través de una fuente de financiamiento. Entonces, según las necesidades de la empresa, el giro y la etapa o momento que esté pasando la empresa, es la fuente que voy a utilizar. Una empresa madura puede ya decir que se puede financiar con sus propias utilidades, pero una empresa que está creciendo necesita quizás un inversionista ángel o un crédito bancario. ¿Ok? A través de las fuentes de financiamiento se puede asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo de la empresa. ¿Para qué? Para que se acompañe un proceso de expansión empresarial sin que ponga en peligro la estabilidad de la empresa. También se mejoran las alianzas o negociaciones con inversionistas y con los bancos, es decir, se va obteniendo práctica y ya es más fácil acostumbrarse a pedir este dinero prestado, este crédito, pagarlo y así sucesivamente ir creciendo. A diferencia de la primera vez en la que te da miedo o no sabes si vas a poder cumplir con tus obligaciones a largo plazo. A manera de conclusión, conocer las diferentes fuentes de financiamiento que existe empodera a las empresas. ¿Por qué? Porque permite elegir entre una y otra y no depender de alguna en especial, sino al contrario, diseñar toda una estructura financiera equilibrada para que cree valor a largo plazo. Espero haber sido lo suficientemente clara. Te invito a que domines, conozcas y explores este tema. Es muy importante en tu formación profesional y sobre todo te va a facilitar la toma de decisiones financieras. Nos vemos.